Hola, yo soy Claudia y hoy haremos esos ganchitos a crochet. Yo estoy encantada con ellos, tanto que he hecho varios de diferentes colores. Para estos ganchitos necesitaremos ganchos para el cabello, aguja crochet, yo usé la número 2, y hilo macramé o alguna lana delgada. Empezaremos haciendo un nudo corredizo. Pasaremos nuestra aguja crochet dentro del gancho. Pasamos el hilo. Tendríamos 2 aritos. Enlazamos y pasamos el hilo dentro de los 2 aritos. Ahora haremos 2 cadenas. Esto será para pasar al otro lado. Y volvemos a pasar nuestra aguja crochet dentro del gancho. Enlazamos y pasamos el hilo. Tendríamos 2 aritos. Enlazamos y pasamos el hilo dentro de los 2 aritos. Repetimos estos mismos pasos hasta cubrir todo el largo del gancho. Cuando lleguemos a la punta de nuestro gancho, haremos una cadena para pasar al siguiente lado. Y repetimos los mismos pasos hasta cubrir todo el otro lado del gancho. Ya listo, uniremos este lado con este otro, con un punto deslizado. Ahora haremos 2 cadenas. Podemos hacer 3, pero yo quería darle una forma ovalada. Luego haremos 2 puntos altos en la cadena que hicimos al principio.
y luego repetimos 2 cadenas, las que uniremos al primer punto que esté en este lado, con un punto deslizado. Para terminar haremos 2 cadenas. Dejamos un punto y pasamos nuestra aguja crochet dentro del segundo punto. Enlazamos y sacamos. Lo pasamos dentro de nuestro arito. Es un poco confuso explicarlo, así que mejor veámoslo. Hacemos 2 cadenas. Dejamos un punto y pasamos nuestra aguja crochet dentro del segundo punto. Enlazamos y sacamos. Lo pasamos dentro de nuestro arito. Y así vamos repitiendo hasta darle toda la vuelta a nuestro gancho. Esto le dará la apariencia como si tuviera bucles. ¡Y listo! Para hacer unos ganchos un poco más gruesos, podemos dar una o más vueltas tejiendo puntos bajos. Pero si optamos por darle 2 o más vueltas, tenemos que hacer aumentos. Yo hice 2 aumentos en cada extremo. Un aumento es hacer 2 puntos en un mismo lugar. Por ejemplo aquí, en vez de hacer solo un punto bajo, hago 2. Luego en el siguiente punto solo 1, así hasta llegar al otro lugar donde quiero aumentar. Esto lo repetimos también en el otro extremo. Podemos hacer ganchos de todos los tamaños, grandes, medianos y pequeños. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!